El cambio climático es uno de los mayores desafíos de los últimos tiempos y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Actualmente, el cambio climático es una de las principales amenazas de la humanidad. El calentamiento global y el fenómeno del efecto invernadero son algunas de las consecuencias de la alteración y explotación de la naturaleza provocada por el ser humano. La aceleración de las emisiones del efecto invernadero entre 1970 y 2010 coincidió con una explosión demográfica mundial. De acuerdo con cifras de la ONU, la población del planeta se duplicó en ese periodo, pasando de 3.600 millones de seres humanos a 7.000 millones. Actualmente, las emisiones de gases se han triplicado y han surgido nuevos problemas como la mutación de virus e incluso de animales. De acuerdo con un estudio de la Universidad de McGill, la morfología del ratón está cambiando como resultado del cambio climático. Su estructura dental es distinta debido a que han tenido que migrar a regiones donde el invierno es más suave, ocasionando que consuman otro tipo de alimentos. El cambio climático ya está afectando a todos los países del mundo. 2016 fue el año más caluroso del que se tenga registro. Es por ello que la humanidad debe tomar conciencia sobre los desechos y la contaminación que genera. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y nos acompaña en el estudio nuestra queridísima Lore Rivera, bienvenida. Muchas gracias. Para hablarnos de este tema tan importante, el cambio climático y bueno, desde luego, como siempre acompañada de Pau Barquet y de Claudia Mollenedo, bienvenidas. Listas para arrancar el tema porque creo que es un asunto del que mucho se habla y poco se sabe y luego estamos criticando a personas como, pues ya estábamos platicando fuera del aire, ¿no? O sea, como los funcionarios de Donald Trump que nada saben y que al final nosotros tampoco, entonces esta mesa es muy importante para irnos enterando y tú qué mejor, porque eres especialista en este tema. Y para respondernos, Lorena, a la pregunta que todos nos hacemos, pero ¿qué estamos haciendo hoy por el cambio climático? Es interesantísimo, la verdad, este tema, porque genera mucha controversia, porque unos dicen que es mito, otros dicen que es una realidad, yo me voy más a la realidad. Y yo quiero que seguramente tú me vas a sacar de una duda. A ver, tenemos el protocolo de Kioto, que fue el primer tratado que se realizó en relación a los efectos de los gases efecto invernadero. Después de ello tenemos el Acuerdo de París, que es el tan polémico del que se salió Estados Unidos, que también más adelante abordaremos todo el tema a detalle. Y también abordan principalmente el tema de los gases de efecto invernadero. Y tenemos la COP, que es de la que estamos hablando el día de hoy, la conferencia de las partes, que además de los gases de efecto invernadero, que por supuesto, por tratarse de que los tres conllevan ese como tema principal, pues es el que más daño le causa al planeta. Entonces, pero tenemos otros 42 temas que se suman a la COP, o sea, 43 en total. Pero con todo esto, ¿qué significa políticamente la exclusión de los Estados Unidos del Acuerdo de París? Porque el 22% de la problemática del cambio climático lo genera Estados Unidos. Mira, es importante entender una cuestión. El Acuerdo de París que se firmó en 2015, sí, que lo firmaron 197 países, incluido Estados Unidos, cuando estaba Barack Obama, hay un punto muy importante. Se puede salir el país que decida salirse, pero eso va a llevar un proceso. Donald Trump este año anunció que Estados Unidos deja el Acuerdo de París, pero para que eso suceda tiene que pasar 2 años para que pueda salirse oficialmente. 2-3 años son. Entonces, es un proceso que se tiene que hacer y lo tiene que hacer por escrito y se tiene que avalar. Por lo pronto... Pero en estos 2 años, perdón que te interrumpa, en estos 2 años quiere decir que Estados Unidos tiene que seguir formando parte del Acuerdo de París. Hubo una delegación en esta COP23 de Estados Unidos que mandó la administración de Donald Trump, que nada más fueron a hacer el ridículo, porque fueron a hablar sobre el carbón limpio. El carbón limpio no existe. Los científicos son muy claros en eso, no existe. Pero por otro lado hay un movimiento en Estados Unidos que está
hay ciudades, hay estados, hay empresas, hay organizaciones de la sociedad civil que fueron a representar a Estados Unidos porque ellos dicen, nosotros seguimos para cumplir el Acuerdo de París. El gobierno de Trump no, pero nosotros seguimos adentro y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Son ciudades muy importantes. Hay una organización que se llama, que está dirigida por Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York y que está muy comprometido con esa cuestión del cambio climático. Y él, cuando fue alcalde, hizo muchas mejoras para que justamente se bajaran niveles y fuera una ciudad un poco más sustentable. Y eso lo sigue manteniendo Michael Bloomberg. Entonces, hay una delegación que estuvo oficial por el lado del carbón limpio, no existe. Por el otro lado, gente realmente comprometida, líderes realmente comprometidos, porque saben que el cambio climático es real y está ocurriendo ahora. Y hay 3 hechos fundamentales de que nos hablan que el cambio climático es real. Por un lado, tenemos que el hielo se derrite, los polos se están derritiendo. Así es. 2, la tierra se calienta. Así Y 3, el nivel de los océanos está creciendo. Son 3 hechos que están ahí y que están documentados por los científicos. Claro. Eso es algo muy importante. No es de que unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo estamos viendo, ¿no? Se está calentando la Tierra, lo estamos viendo, ha llegado a los niveles de calentamiento más altos en la historia. Estamos viendo la Antártida que se está derritiendo, ¿no? Sí, pero lleva un proceso diferente al del Ártico. El problema ahorita es todo el planeta, pero digamos que el que está teniendo efectos mucho más dramáticos es el Ártico. El Círculo Polar Ártico, que incluye a Canadá, parte de Estados Unidos, Groenlandia, Rusia, etcétera. Eso es ahorita el que se está derritiendo con mucho más rapidez. Y ¿sabes qué? Qué bueno que lo abordas, porque además es interesantísimo lo que expertos han comentado al respecto. Estás hablando de que, como bien lo decías, los glaciares se están derritiendo, y lo que esto provocaría en algunos años, y no tantos, no lo vemos tan lejano, es que alrededor de 5 o 6 centímetros el mar suba, lo que provocaría, por supuesto, la inundación de muchas de las zonas costeras. No, de hecho ya se están inundando. Entonces, me estás hablando de que hoy somos 7.5 mil millones de habitantes en el mundo. Sube esto, la ONU había comentado que en los próximos 100 años va a haber un aumento del número de habitantes, principalmente en África, y una disminución en lo que es Asia y Europa. Pero ¿cómo se va a dar este aumento de número de habitantes si lo que estamos dejando a un lado es el cambio climático? Si esos 5 o 6 metros de agua llegan a subir, imagínate cuántas comunidades no van a quedar bajo el agua y desaparecen. Eso es una problemática ya muy importante. Como les digo, es un hecho. Los niveles de los océanos están creciendo. La COP23 tuvo como presidencia a Fiyi. Fiyi es un estado insular. Y ellos están sufriendo obviamente ya los efectos del cambio climático. Se están inundando, los fenómenos climatológicos como son las tormentas tropicales o tifones como se les llama en el Pacífico, o los huracanes como los que acabamos de vivir este año y que golpearon las islas del Caribe y Estados Unidos, que fue muy dramático lo que sucedió. Siempre han existido estos fenómenos. Pero el cambio climático lo que está haciendo es, los está nutriendo de tal forma que son más violentos cada vez. No varía ni el número de fenómenos al año, o si son más o son menos. Eso no lo tienen muy claro los científicos. Lo que tienen claro es el nivel de ferocidad que lleva agua, viento, categoría 5, categoría 4, que son bastante fuertes y violentos, y cómo azotan cuando llegan a tierra y generan estos problemas. Muchísima agua, inundaciones, destruyen infraestructuras. Puerto Rico es un ejemplo de ello. Sí. Entonces, eso ya está clarísimo y está sucediendo. La Florida, en Estados Unidos, está ya con severos problemas de inundaciones. Ustedes pueden ver en Florida días preciosos, soleados, y de repente de la nada sale el agua. Ya tienen mecanismos que han instrumentado para que desechar toda esa agua que llega, porque en un momento dado la Florida va a desaparecer. Va a desaparecer, entre eso muchas otras partes, ciudades costeras de Estados Unidos
de México y de otras partes del mundo. Claro. Todo aquel que tenga litoral, México, por ejemplo, es un país muy vulnerable al cambio climático. Es una gran amenaza que tenemos. Y México es un país que ha firmado y que ha ratificado y que ha depositado sus instrumentos de compromiso voluntario, porque esa es una cuestión, para empezar a bajar los niveles de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases que está ocasionando justamente que la Tierra se esté calentando, que la temperatura cada vez esté subiendo más, y ya vemos los efectos. Un investigador de una organización que se dedica a la protección de los osos polares y el estudio, decía que en el momento en que los osos polares llegaran a desaparecer de la faz de la Tierra, en ese momento la humanidad va a tener contados los días. Desaparecer un ecosistema tan importante como es el Ártico, porque ahí hay animales, ahí vive gente también. Entonces es un ecosistema muy rico, y en el momento en que este desaparezca, quiere decir que ya no vamos a tener hielo en la parte del norte, y el Ártico funciona como un aire acondicionado del hemisferio norte, pero que también funciona para el resto del planeta. Cambiarían todos los ciclos del clima. Es que todo está cambiando, y ya vimos, no es que alguien diga que sí, alguien que diga que no. Está sucediendo, es un hecho. ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Ahorita vamos a regresar con mi queridísima Lore para que nos los diga. Ustedes también participen con nosotras en nuestra pregunta, que es precisamente esa, en Twitter. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? ¿Lo sabes? ¿Sí o no? Hacemos una pausa, volvemos. Ay, bueno, pues estamos de regreso en Punto y Coma, y también fuera de cuadro seguimos hablando del tema porque hay muchas dudas al respecto. Primero que nada, y si nos vamos de regreso al ABC para que otra vez regresemos con la gente de cómo funciona, ¿no? El efecto invernadero, primero que nada, tendríamos que entender que es algo natural que permite que exista vida en el planeta, es decir, es esta capa de gases invernadero que permiten que el calorcito se guarde en el planeta, rechaza algunos, guarda otros, pero uno de estos gases, por ejemplo, el dióxido de carbono o el metano, que son dos de los que más producimos, o el ser humano más produce, son de los que también más calor absorben. Entonces, ahí es cuando empieza el problema, porque ya el calorcito ya no es tantito, ya es muchito, y entonces empiezan estos cambios drásticos de los que hablabas, en donde la sequía es muy importante para la parte de cómo nos vamos a alimentar, ¿no? Si ya no tenemos agua. Y por el otro lado, en donde están los mares y los océanos, aumenta el volumen. Hablabas de un poco de cómo se derriten los polos, pero también está un asunto que es muy poco platicado, que se llama expansión térmica, de cómo el agua aumenta su volumen, porque resulta que el calor es como esta fricción entre partículas, y cuando aumenta esa fricción o el calor, lo que pasa es que se van separando más, ¿no? Porque para moverse, entonces no nada más están derritiendo los polos, sino que además el océano de verdad está aumentando un poco su volumen, y ya lo decías, ya nos estamos inundando. Entonces, en este ABC, ¿en qué momento pasa este efecto invernadero de ser algo natural a ser algo que nos está destruyendo, Lore? Mira, es que es el cambio climático como tal. El cambio climático no es otra cuestión más que la variación del clima a través del tiempo. Hay dos cuestiones importantes. Una de manera natural que ha venido sucediendo desde el inicio de todo esto, del planeta, hasta nuestros días. Nada más que la diferencia es que hay la otra parte del calentamiento, del cambio climático, es el antropogénico, el causado por la humanidad, exacto, por el hombre, que esto se da a raíz de la revolución industrial. Una vez que se descubrió el petróleo, la máquina de vapor, y se empezaron la industrialización de las sociedades, se empezó y el descubrimiento del petróleo y del carbón, se empezó a contaminar. La humanidad siempre ha contaminado, pero una vez que se industrializa, la contaminación ha sido muchísimo más y más y más y más y más. Entonces, ¿cuáles son de estos gases de efecto invernadero, que son los que están afectando justamente al planeta para que se esté calentando de una manera tan impresionante y dramática? Es el CO2, que se produce por la quema de los combustibles fósiles. Es decir, el dióxido de carbono. El CO2 es dióxido de carbono. Sí. Entonces son combustibles fósiles que se queman en el transporte, en la industria, en la generación de electricidad y en otros procesos también de industrialización, o en la manera en que construimos las ciudades, en la manera que crecemos, se genera este CO2. Que ahí, perdón que te interrumpa, es
cuando entendemos por qué Donald Trump no quiere reconocer el cambio climático, ¿no? No le conviene porque lo que quiere él es que continúe la industria para que haya más lana, pero es contraproducente. Ahorita nos dices eso. Efectivamente, ahí por ahí va, son cuestiones de dinero. Así es. Entonces, tenemos esa cuestión. Luego tenemos también la deforestación. Los incendios, las sequías, generan también esta cuestión del CO2. Hay en Asia hay unas regiones donde queman todo el bosque para poder plantar la palma de aceite de palma que se utiliza, que es muy barato y que le deja muchísimo dinero a las industrias de la alimentación, de los cosméticos y de muchas otras ramas. Y a la hora de que están quemando estos reservas forestales, pues obviamente se genera también mucho dióxido de carbono. Los incendios por sí generan. Acordemos que hay incendios que se generan por la sequía, se generan de manera natural, por X o Y circunstancia de que hay tanto calor y cero agua que se queman los bosques. Y por el otro lado está cuando los produce el mismo hombre, para sembrar este tipo de productos, como la palma para hacer este aceite que sirve para la industria de la alimentación o cosmética, y por el otro lado la gente que no tiene cuidado cuando hace sus fogatas y se va al bosque y todo esto. Entonces, generalmente los seres humanos somos los que estamos causando esta cuestión. Entonces, hay demasiado CO2 en la atmósfera, que es lo que está ocasionando el cambio climático, que estos gases estén ocasionando esto. Y por el otro lado tenemos el metano, como mencionabas. El metano se genera en la mayor cantidad por la ganadería. La producción de carne es uno de los elementos, es una de las industrias más dañinas. Y Brasil y Argentina, los tenemos en América, son los principales productores. Estados Unidos, Brasil, nosotros mismos en México. ¿Por qué? De todo el territorio que es cultivable, el mayor porcentaje se utiliza para sembrar comida para el ganado. Cuando el ganado come, genera metano. Cuando las vacas están masticando su alimento, generan metano. Entonces, la mayor cantidad de metano que hay en la atmósfera, exactamente, por medio de la ganadería. Es el metano de la ganadería. Y aparte de todo, tenemos la ganadería es un problema porque es muy intensiva, es muy destructora. Y no hemos encontrado como ese equilibrio para poder empezar. Es que sí las hay, sí las hay. Aquí lo interesante es que los científicos nos están poniendo las pautas de decir, nosotros podemos tener una ganadería muchísimo más sustentable, muchísimo más respetuosa del ambiente y seguir alimentando a la gente. Es muy dramático que todo el territorio cultivable sea para alimentar al ganado y el mínimo porcentaje sea para frutas, para verduras, para semillas, para nuestra propia alimentación. Cultivamos para alimentar al ganado, que es el que nos va a dar de comer. Hay un ambientalista que es físico, que nos dice el equilibrio en nuestra manera de cómo nos alimentamos, podemos ayudar nosotros desde lo individual a empezar a cambiar nuestras formas de consumo y ayudar a que esto no siga creciendo. O sea, si nosotros comemos una vez a la semana o una vez cada 15 días carne de res, créanme que le estamos haciendo mucho favor al ambiente y podemos tener este equilibrio entre el pollo, el pescado y muchos otros productos para alimentarnos. Tampoco el veganismo es la solución ante el cambio climático, porque también los extremos son dañinos, pero sí es un equilibrio, habla de estos equilibrios. Entonces, nosotros somos los mismos que estamos causando que el planeta se esté calentando, que tengamos tantas problemáticas, y lo más dramático es que los países industrializados y las economías emergentes son los que más daño le están causando al planeta, y en contraste tienen a estos pequeños países y también países insulares que son los que están absorbiendo todo el golpe del cambio climático. Islas como Fiji, las islas del Caribe que desaparecieron absolutamente todo. Entonces es como una cuestión muy compleja porque la economía se basa justamente en la quema de los combustibles fósiles. La industria toda es, cómo nos iluminamos es a partir de eso, ¿no? Lore, yo creo que cuando sucedió lo del Acuerdo de París, que Trump decidió salirse, todo el planeta
nos escandalizamos y nos preocupó muchísimo. Quisiera que me dijeras qué repercusiones tiene esto a nuestro planeta y también qué podemos hacer. Como bien dices, a ver, pues hay que bajarle un poco a la carne. ¿Qué otras cosas podemos hacer sencillas, que puede ser hasta desde qué tipo de focos utilizamos y demás tips para que nosotros pongamos nuestro granito de arena? Porque a lo mejor parece que es nada, pero todo suma. Sí. Claro que sí. Mira, cuando Donald Trump anuncia que se sale, les digo, va a llevar un proceso, tiempo, unos años. Lo dramático, lo drástico son dos cosas. El recorte de recursos al Fondo Verde para empezar a ayudar a aquellos países que necesitan transferencia tecnológica, los países menos desarrollados. Eso es un problema. El otro es, por ejemplo, toda la administración Trump le prohibió a todos estos organismos, institutos que se dedican, como la NASA, a la investigación de cambio climático, de la Tierra, de la atmósfera, todo esto, también les está recortando recursos. Y la verdad es que la NASA, la Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, hacen un trabajo súper interesante porque son ellos los que están monitoreando cómo está el clima, cómo está la temperatura, cómo está la atmósfera, cuántas emisiones de gases se van cada año y cómo se van sumando. Por ejemplo, 2017, después de que veníamos de 3 años de gases de efecto invernadero que no se movían, 2017 apunta para que se eleven de una cantidad muy, muy dramática los gases de efecto invernadero. Y esto lo estamos viendo, 2017 ha sido un año de fenómenos naturales muy, muy severos, como son los huracanes y las sequías y las olas de calor. Entonces, que recorte esos recursos y que les prohíba a sus funcionarios que se dedican a esta cuestión del ambiente y de los monitoreos, les prohíba hablar sobre cambio climático o calentamiento global o que es algo causado por el hombre, lo tienen prohibido. Entonces, la NASA hace un trabajo de verdad espectacular. Tiene 20 satélites que monitorean cada uno cómo está, les digo, la temperatura, la atmósfera, los océanos. Entonces, su trabajo, lo que hacen ahí es fundamental lo que hacen estos científicos. De hecho, hay disidencia en la NASA o en la NOAA. Entonces, pero ellos se siguen trabajando y siguen dándonos información. En Europa también hay estos institutos, las universidades que aportan muchísimo. Eso es, yo creo, que uno de los elementos que podrían golpear muchísimo a la humanidad, de que Trump recorte esto. El plan de energía limpia de Obama, que instrumentó justamente para bajar estos niveles de CO2 y que lo quiere desmantelar, también es delicado. ¿Por qué? Pues porque finalmente Estados Unidos es el segundo país más contaminante del planeta. El primero es China, después le sigue Estados Unidos. India es el tercer país que está generando contaminación. Entonces, y Donald Trump quiere revertir la cuestión de la industrialización. Absurdo. Ha venido creciendo las energías renovables, la eólica, la solar y otro tipo de energías que son, digamos, respetuosas del ambiente. Y han generado, de verdad han generado riqueza, han generado empleos y son amigables con el ambiente. El regresar a los combustibles fósiles como el carbón, que Donald Trump quiere crecer, porque ahí partió parte de su campaña, de que los mineros van a regresar y van a tener bonanza y van a tener empleo y yo me comprometo. Sí, retrógrada totalmente. El carbón es un combustible muy barato, pero es demasiado contaminante y es muy peligroso. Lo mismo seguir haciendo exploración para petróleo o gas natural, que son realmente muy dañinos y muy contaminantes. Cuando en el planeta, en otras partes del mundo, se está viendo que las energías renovables están funcionando. Dinamarca genera su electricidad casi al 100% de la energía eólica. Lore, vamos a hacer ahí, perdón, qué una maravilla. Mini pausa, nada más vamos a un punto y coma y regresamos para que nos sigas platicando de esto. Y lo que te preguntaba Jazz, también ver cómo nosotros podemos también poner nuestro granito de arena. Un punto y coma, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y Lore hacía caso pertinente, muy pertinente, a dos de los puntos más importantes, Lorena, en relación a las alteraciones en el cambio climático. Hablabas de la ganadería y hablabas de
los intereses económicos, principalmente de los dos países más poderosos en esta materia, que son China y Estados Unidos, los más contaminantes. Pero velan por sus propios intereses. Ahí tenemos al señor Trump, que también vela tanto por el interés de su país como por el de su bolsillo, porque Trump nació para eso, para hacer negocios. Entonces, ¿qué hace? Yo te exijo que tú, que eres mi socio comercial, te exijo que me sigas vendiendo los mismos productos bajo el mismo protocolo en las mismas industrias, no me interesa lo demás. O sea, el cambio climático no le afecta en lo más mínimo, aunque tú ya no los has comentado, está de temerse. Y otra cosa, porque en la COP16, en la COP16 se prometieron 3 factores, incluidos la ganadería que tú comentabas. Se prometió disminuir los gases con efecto invernadero, se prometió bajar la producción con químicos y dejar de sembrar y deforestar para impedir que la gente tuviera menos ganadería y más cultivo. Todo eso, a hoy, a la COP23, lo han revertido. Prácticamente nos han dicho, y eso es lo que yo quiero que tú nos expliques, cómo le vamos a hacer sin un China, sin un Estados Unidos, y si es posible globalizar aún la disminución de los gases de efecto invernadero, porque prácticamente nos están diciendo, a ver, ya te prometí, pero pues, a ver, yo te dije que iba a dejar de tomar, pero me estoy chutando 3 cervezas. Mira, de que se pueden bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, cada país entregó. No todos han entregado, pero sí hay algunos países, incluido México, que fue de los primerititos de entregar sus contribuciones nacionales, es decir, lo que se compromete de manera voluntaria México para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y está desglosado el porcentaje. Y hay periodos. A 2020 tienen una meta para disminuir, a 2030 hay otra meta para disminuir. El Acuerdo de París no es vinculante, es decir, no hay sanciones si no terminaste de bajar tus emisiones. Pero lo que sí es, obviamente, transparencia y ver cómo van los avances. Cada país se puede hacer. China, aunque es un país que... China es la fábrica del mundo. Tiene más de 9,000 industrias, plantas que generan productos para todo el mundo. Y eso, su energía es a partir del uso del carbón. Pero China tiene una cuestión muy interesante, que es uno de los mayores productores de energía solar. Ya está poniendo parques de paneles solares para generar su energía. Obviamente, del tamaño del problema que tiene China a lo que están haciendo ahorita, es un gran paso. Y también de nada serviría tener automóviles eléctricos si toda su energía la generan a partir del carbón. Claro. Entonces estas plantas están generando electricidad a partir de carbón y estas plantas están generando CO2. Pero bueno, ahí va paulatinamente haciendo este cambio de energía fósil a energía solar. Se puede hacer. Mario Molina, el doctor Mario Molina, es muy optimista, que dice que sí se puede lograr bajar los niveles de gases de efecto invernadero. Va a llevar décadas, no es una cuestión de 1, 2, 3 años, son varios años, son varias décadas para que esto termine de bajar. La idea es que hacia 2050 no tengamos 1 grado más. Parece poquito, dices, bueno, que suba la temperatura a 1 grado, pues no, es dramático y catastrófico si se eleva a 1 grado la temperatura. En estos últimos 100 años se ha elevado 1 grado y veamos todo lo que ha ocasionado. Así es. Realmente, 1 grado se ha elevado en 100 años. Entonces, en 100 años. En 100 años. Es decir, si seguimos a este ritmo, en 50 años, si seguimos al mismo ritmo en 50 años, olvídense, de hecho la proyección es 2040 no va a haber Ártico. No puede en 2040 ser. No va a haber Ártico, obviamente va a haber muchas islas que van a desaparecer. En 50 muchos países. Años. O sea, y en 100 50, no es nada. En No, 100 años, ni 50. o sea, 50 años, 100 años. O sea, ya no es lo que le estamos heredando a nuestros hijos, lo vamos a vivir nosotros y así nosotros sigue. ya lo estamos viviendo. Bueno, ya lo estamos viviendo, tienes pero razón. las próximas generaciones son las que van a vivir realmente el efecto más dramático. Ya tenemos desplazamientos de poblaciones por el cambio climático. Ya tenemos guerras ocasionadas por la sequía, por el agua en Asia. Entonces, ¿qué más queremos ver para saber que si esto es, que tenemos que hacerlo? Mario Molina decía, y es optimista, que dice, sí se puede lograr. El protocolo de Montreal es un ejemplo de ello. Acaba de cumplir 30 años. Este protocolo
se instrumentó para proteger la capa de ozono de ciertos elementos que la debilitan y teníamos un agujero enorme de capa de ozono y ahora, como sí funcionó y la industria y los gobiernos se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer productos, sobre todo en la industria de la refrigeración y algunos aerosoles, a bajar estos contaminantes y la capa cada vez ese agujero se está haciendo más pequeño. Todavía falta muchísimo, por supuesto, pero en 30 años que ha pasado eso, se ha logrado mucho. Proteger la capa de ozono es muy importante. De hecho, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar el ambiente? Es interesantísimo, sí. Cuando compren aerosoles, busquen que tengan la leyenda, no daña la capa de ozono. Si no trae esa leyenda, ese aerosol seguramente que ya casi spray de pelo, pintura, todo lo que sea para aerosol, refrigerantes, el aire acondicionado de su coche, si no lo necesitan, no lo usen. Si no necesitan aire acondicionado en su casa, no lo usen. Si no necesitan calefacción en su casa, no la usen. Cualquier mínima fuga de gas que tengan, obviamente es peligrosísimo. Bueno, pues luego atáquenlo, porque todo esto va sumando. Si no necesitan usar el coche, no lo usen, caminen, usen el transporte colectivo, el transporte bicicleta, o sea, cada quien puede desde su lugar, de verdad, poco a poco, hacer más sustentable. Y gastas menos y aportas más. La manera en que consumimos, por ejemplo, toda la industria textil, lo que vestimos es derivado generalmente del petróleo. Bueno, si nosotros no consumimos derivados del petróleo, y consumimos fibras naturales. Vamos a andar encuerados a partir de mañana. Encuerados y a pie por la vida. Pero hay materiales que son reciclados, por supuesto. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer. O sea, ¿cómo lo encuentras? Ahí ya empieza a haber una industria de la moda, por ejemplo, con materiales reciclados. El PET se utiliza ya para la industria de la moda. Y las marcas más reconocidas han hecho los desfiles justo con ese tipo de materiales. Exactamente. Hay fibras naturales, como desechos, que están haciendo también ropa como si fuera de algodón. Sabemos que el algodón también es una fibra natural que tiene ya sus problemáticas para producirse, pero hay otra industria que utiliza los retazos de las telas para confeccionar. Ahí es donde uno puede hacer y sobre todo llevar como filosofía de vida las 3 R's. Reciclar, reusar, reutilizar. Entonces, hay que saber cómo consumir menos, que eso es lo que lo está dando de verdad mucho problema al planeta. El planeta no aguanta tanto. Somos más de 7.000 millones de habitantes, casi 7.500 millones de habitantes. Entonces, es dramático ver que en un momento no va a haber para darle de comer a toda la gente. El agua es el 1% del agua dulce que tenemos y se está contaminando. Y cuando suben los niveles de los océanos y se inundan, agua sucia se mezcla con agua del consumo humano. Para los cultivos. Todos mal organizados. La luz también. Si no necesitan, si son de los que salen a la calle y dejan prendidos los focos de sus recámaras, la sala, el comedor, la cocina, apáguenla. No tiene por qué estar prendida. Ay, que mi perrito, que mi gatito. No pasa nada, no les pasa nada si se quedan sin luz, O sea, tratar de que estén. Los refrigeradores cada vez son de más eficiencia energética. Si tienen un refrigerador de hace 30 años, cámbienlo. O sea, hay muchas cuestiones. Si son adictos al microondas, evítenlo, lo menos que puedan, usen lo menos que puedan. Mejor usen la estufa y calienten su comida. Y ¿sabes qué? Desconectarlo, porque yo era una de las que olvidaba desconectar el microondas. Y el microondas es uno de los peores aparatos eléctricos que tenemos. Exactamente, para el tema del medio ambiente. Y son los que normalmente, como tenemos en una basecita, dejamos conectados. Sí, todo aquello que no utilicen eléctrico, desconéctenlo. No pasa nada, de verdad. Salvo el refrigerador, porque se les echa a perder la comida. Lore, a mí se me quedó una duda de hace rato de la parte de la economía, porque ya decías sobre el dióxido de carbono, ¿no? De por qué Estados Unidos tiene esta reticencia y decir, no, es que mi economía se va a fregar, así que yo... Pero a mí me llama mucho la atención porque estos líderes de los grandes países no se les ocurre decir, a ver, el petróleo es un elemento finito, ¿por qué no nos ponemos mejor en energías renovables? Que esto a futuro pues nos va a venir mucho mejor
sobre todo en la economía, es decir, ya no vamos a estar dependiendo de algo que se nos va a terminar mañana, sino que vamos a poder tener esta visión a futuro y empezar a generar nosotros nuestra propia energía. A mí se me haría como mucho más inteligente de su parte pensar en algo que no te destruye y que además no se vaya a terminar. ¿Por qué esta forma de ver hacia atrás en vez de hacia adelante? Hacia adelante, ¿no? Sí está, justamente el Acuerdo de París es esta cuestión. ¿Cuál es con qué vamos a hacer que disminuyan los gases de efecto invernadero? Con tecnología limpia, para generar energía hay que utilizar las energías solar, la eólica y otro tipo. La energía nuclear también es limpia. El problema es el mal manejo que puede contaminar de una manera muy dramática también el ambiente. Pero cuando genera energía de una manera, es eficiente y es limpia, pero es peligrosa. No vamos a decir que es la panacea, pero la energía solar y la eólica son lo que están funcionando. Eso es lo que tienen que hacer los países, descarbonizar sus economías, es decir, depender cada vez menos del petróleo, del gas natural y de todos sus derivados, que eso es lo que nos está haciendo. Y los sectores ponerse de acuerdo. ¿Por qué no podemos descarbonizar las economías? Porque hay un sector como el de transporte reacio a hacer cambios, a ser más limpio. Hay otro sector, la industria, la que gusten, de extracción minera, en fin, cualquier proceso industrializado genera contaminación. Entonces, ahí son los sectores, la parte privada y los gobiernos los que se tienen que sentar, pero va desde hasta abajo, desde los gobiernos locales, municipales, estatales y luego ya federales, ponerse de acuerdo y luego ir con la iniciativa privada, con las empresas y decirles, tenemos que generar sistemas de producción más amigables. El sol siempre lo vamos a tener. Ay, mi Lore, y la eso pregunta del millón, porque como bien abordas, el sol siempre va a estar allí y hay muchas cosas que tampoco podemos cambiar, pero sí podemos ayudar, porque como bien decía Jazz, todo suma. La pregunta del millón, ¿se podrá revertir realmente esta tendencia? Pero ¿qué te parece si hacemos un punto y coma? ¿Les parece? Volvemos 2 minutitos, no se vaya. Bueno, las consecuencias del cambio climático son evidentes, las estamos viendo, las estamos viviendo. Ya nos dice nuestra querida Lore que en 50 años puede ser catastrófico. Imagínense en 100 si es que no hacemos algo. Y ahorita en el corte te decíamos, tenemos esperanzas de que las cosas se solucionen, de ir por el buen camino, porque pues, yo no desconecto mi microondas cuando salgo de mi casa, por ejemplo, ¿no? Y como carne y hago las cosas muy mal y yo soy una de 1000 y además yo estoy preocupada por el tema. Hay gente que les vale gorro. Es que es bien importante, si nosotros le damos la información a la gente, Claro. le estamos dando poder y le estamos dando información para que sea consciente y nosotros como sociedad estemos presionando a los gobernantes para que hagan justamente lo que se tiene que hacer. Mario Molina es muy optimista y dice que sí se puede revertir si realmente hay la voluntad política y se suma todo para social, para que todo justamente pueda empezar a disminuir. Y dejemos de quemar combustibles fósiles. Hay otro, un astronauta que estaba a cargo de la Dirección de División de Ciencias Terrestres de la NASA, Pierre Sellers, que también era muy optimista y decía que sí se puede, siempre y cuando nosotros veamos el planeta que es muy frágil en la actualidad y que utilizar a la tecnología y a la ciencia de nuestro lado lo podemos lograr. Va a llevar tiempo. Va a llegar un momento, podemos hacer que el planeta empiece a enfriarse, siempre y cuando dejemos de quemar combustibles fósiles. La manera en que se quema los combustibles fósiles en el planeta es realmente abrumador, es terrorífico. Entonces, esto es lo que está generando toda esta devastación en muchos ecosistemas y que todos desde donde estamos lo estamos padeciendo. La Ciudad de México va a llegar un momento en que no va a tener agua, vamos a tener cada vez territorios más desérticos, más sequías, más falta de agua, en fin, es una problemática sí de apocalipsis, pero si realmente se empieza a trabajar en ello, sí se puede revertir los efectos. Va a tardar, porque no es de la noche a la mañana, ni es como una varita mágica y ya salió, porque son muchas cuestiones económicas. Las naciones tienen crecimiento y desarrollo a partir de industrias que utilizan los combustibles fósiles. Hay que descarbonizar.
Creo que para eso. nosotros es muy evidente como lo estamos platicando hoy en la mesa, pero lo cierto es que es un tema polémico en donde sí hay polarizaciones, ¿no? Hay incluso personajes como el que hablábamos hace rato de Kathleen Hartnett White, que era la exreguladora de ambiente de Texas y que hoy nada más y nada menos que es la asesora del medio ambiente para la Casa Blanca, y Estados Unidos es uno de los más contaminantes. Y ella dice, no, es que el dióxido de carbono no hace daño, y es que la energía renovable y eólica son unas pesadillas para la humanidad. ¿Y en qué sustentan ellos este tipo de opiniones que está pues totalmente polarizado? Ellos dicen, no, ni al caso. En realidad, el cambio climático prácticamente no existe. Es mercadotecnia. Sí, exacto. Es una cuestión de intereses económicos. Hay cabilderos en el Congreso de Estados Unidos que representan los intereses de las grandes petroleras y ellos sueltan dinero para tener de su lado a los senadores o a los representantes y les dicen que pues no, que ellos tienen que estar del lado de esta industria y les están soltando la millonada. Pero no hay argumentos. Es ignorancia. Es Ellos ignorancia. dicen, es que es normal que el planeta se esté calentando. Exactamente, ellos dicen, Ok. de hecho ellos creen que el planeta no se está calentando, Ah, caray. que al contrario. Tienen otros termómetros. Tienen otros termómetros, tienen otros parámetros, pero es ignorancia. La ciencia, se está hablando de calentamiento global y antes decíamos de cambio climático y antes se decía que era el calentamiento global. Llevamos 5 décadas con este tema. 5 décadas en que los científicos también nos están dando la información. Más elementos. Elementos. 5 décadas en las que también ya las energías renovables están dándonos resultados muy positivos. Les decía, Dinamarca genera su electricidad casi al 100% a partir de la energía eólica. ¿Por qué? Wow. Porque supieron que tener Reinventarse, ¿no? ese tipo de aerogeneradores tienen aire. El aire es un recurso natural y es gratuito. Lo único que hay que poner son todos estos aerogeneradores que sí requiere inversión, tecnología y cada vez son más eficientes. Los que están offshore o fuera de costa, en el mar, genera electricidad. Tienen parques eólicos en tierra también, onshore, y que están generando, son casi 100%. Suecia en el 2016 informó al mundo y a la comunidad europea que estaba ya a punto de convertirse en una nación cero combustibles fósiles. Wow. Claro, no son comparables porque son países muy pequeños, con habitantes, con una población muy pequeña en contraste de Estados Unidos, inclusive de México. Nosotros exacto. tenemos, Pero con que empezáramos por un estado, ¿no? en el norte, la capacidad de energía solar es impresionante. Bueno, todo el territorio en general, pero el norte tiene una gran capacidad que no estamos utilizando al 100%. Ya va, México va lento, pero ahí vamos. ¿Qué lugar ocupamos? Estabas diciendo que en primer lugar es China, el más contaminante, después Estados Unidos, luego la India. ¿Y nosotros? Nosotros estamos en el lugar número 13. No, Nosotros estamos en el, Pues sí, estamos contaminamos muchísimo. estamos abajito de Brasil. Brasil es Altísimos. el número 12. Wow. Sí, pero no somos tan contaminantes respecto a las otras naciones. Como Estados Unidos, como que es Estados quien dijo, Unidos. esto es un mito y yo sigo. De las naciones emergentes están China e India y Rusia también. Rusia está ahí metido, está dentro de los 5 primeros. Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón son los 5 países más contaminantes del planeta y luego en sexto lugar me parece que está la Unión Europea. De los cuales solamente Estados Unidos está fuera del Tratado de París. Sí. O sea, todos están responsabilizados. Se está saliendo. Sí, bueno. Sí, pero es muy curioso. Yo creo que mientras más se sumen estados de la Unión Americana a cumplir el Acuerdo de París, es decir, empezar a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que lo pueden lograr. Tienen muchas empresas que se están poniendo esa camiseta y están siendo conscientes del grave problema. ¿Por qué? Porque si el cambio climático realmente se vuelve catastrófico, las empresas tampoco van a tener que producir ni que vender y se van a ir a la quiebra. Entonces hay que cuidar. El desarrollo sustentable viene justamente de ahí. Nosotros hacer uso de de todo lo que nos tenemos en el mundo de una manera consciente sin afectar los intereses futuros. Es saber
hacer las cosas de una manera consciente y equilibrada, sin dañar a las futuras generaciones. Pero hay que decirle al señor Trump que de nada te sirve el desarrollo económico si no hay una armonización en la naturaleza, caray. Pero ¿qué te parece si nos vamos a un tercer corte comercial? Volvemos 2 minutos, no se vaya, punto y coma. Pues estaba diciéndoles fuera del aire que en realidad es un tema bonito si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo el ser humano puede formar parte de una labor mundial. O sea, nosotros tenemos las herramientas en las manos de cambiar al planeta y con estos puntos y comas que hemos hablado el día de hoy, de verdad estamos poniendo la pauta de cómo podemos cambiar las cosas. Sí es desde nosotros, sí es desde nuestras trincheras, sí es cierto que hay unos grandes y hay unos ricos y hay unos poderosos que podrían hacer más, pero somos nosotros. Creo que el planeta se tiene que reinventar. Yo con eso me quedo, Lore, de lo que nos has dicho, porque el tema de las energías renovables es en realidad el tema que deberíamos de estar tratando hoy, no tanto el cambio climático, que sin duda es la parte que nos atemoriza y por eso hay que platicarla, pero también ¿qué vamos a hacer ahora? Y me gustaría cerrar este bloque con eso. ¿Qué toca entonces? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu conclusión? Mira, yo creo que sí es posible revertir. Hay que tener mucho optimismo, pero sobre todo, como han señalado los delegados en la COP23, la acción climática es súper importante y justamente empieza desde uno y presionar a las autoridades. Llamado a la humanidad para que acepte la ciencia del cambio climático, es decir, está ocurriendo ahorita y nos está afectando ahora, y si no lo hacemos va a llegar un momento en que va a ser irreversible. Así es. Estamos a poquitos años de poder de verdad dar un cambio para el beneficio de toda la humanidad, porque no nada más somos los seres humanos, también hay especies que se están extinguiendo a causa del calentamiento de la Tierra. Entonces, desde nosotros poner nuestro granito de arena, por supuesto que es posible. Por supuesto, no se trata de ir a abrazar árboles y demás, no. Realmente ser conscientes en cómo consumimos. Por ejemplo, hay cada vez más empresas pequeñas que están sacando cargadores para los celulares con laminitas solares. Los pones, lo cargas y te dan una carga completita, por ejemplo. Entonces, hay pequeñas cositas, si ustedes quieren, que podemos hacer. Hay lugares en donde las casas cada vez ya tienen más elementos de paneles solares que pueden utilizar para energía doméstica en combinación con la energía tradicional, y van a ver disminuir también sus pagos de energía. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer desde este lado, que si necesitamos comprar esto hay que pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo requiero? ¿O puedo reutilizar? Entonces, y sobre todo apagar luces, ser más conscientes en ese uso. Y hasta le va a caer bien en nuestro bolsillo, ganas menos luz, gastas menos en cosas. Exactamente, porque el agua que llega a nuestras casas necesita también un sistema que también es contaminante para que llegue a nuestras casas, la energía y todo eso. Entonces hay que ser conscientes, no lo necesitamos tener prendidas las luces, apagarlas. Son cositas mínimas, no necesitamos el coche, no lo usemos. Sí verifiquemos, sí hagamos todo en regla y respetemos las leyes, porque es en beneficio de todos. De verdad, o sea, un coche en mal estado contamina muchísimo. Muchísimo. El mayor sector contaminante del planeta es el sector transporte. Luego viene la industria, luego la ganadería. Entonces, sí, usar menos el automóvil, quemar menos combustibles fósiles. Lore, querida, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero tienes razón, hay que concientizar todos. Creo que es un trabajo de legisladores, ¿no? Hagan leyes que nos hagan hacer todo lo que está diciendo Lore. También en las escuelas es muy importante y todos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Gracias, Lore. Chicas, muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por vernos siempre aquí en Punto y Coma a la 1. Nos vemos mañana con más. Gracias.